Listo. Vamos a ¿Está encendido el equipo, Rubén? Roberto. Esa muñequera. Ahora tiene muñequera, está todo. Gallo. Antonio, me está volviendo loco la máquina, que ahora está en la conexión IVK, que no sé qué. No, pues cerrar, sí. Cierro todo y ya está. Es que igual está residente. Dar el botón derecho a la camarita ahí. A la camarita de VK, ¿sabes? Igual está residente, no sé. No está cerrado del todo, vamos, pero bueno. El mundo está cambiando, pero las necesidades básicas de las personas siguen siendo las mismas. Nuevas voces proponen cada día alternativas innovadoras para afrontar las actuales formas de injusticia y desigualdad y construir una sociedad más justa e igualitaria. En este escenario de cambio, las organizaciones deben ser innovadoras y flexibles, creando nuevas formas de cooperación más dinámicas, abiertas y creativas. 3 organizaciones con una amplia trayectoria en desarrollo internacional forman una alianza para integrarse en este nuevo entorno. Solidaridad Internacional, 26 años trabajando por la democracia y los derechos humanos, el derecho a la alimentación, la igualdad de género, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Hábitat Africa, 15 años apoyando a poblaciones vulnerables y migrantes en la creación de asentamientos humanos dignos. IPADE, 25 años defendiendo la justicia social y ambiental con las poblaciones rurales de países empobrecidos para la gestión sostenible de sus ecosistemas. De la unión de estas organizaciones nace Alianza por la Solidaridad, una organización que reúne los principios de sus antecesoras para trabajar con una sociedad que demanda más justicia, más derechos humanos, que evoluciona con los tiempos y quiere que la acompañen en el cambio. Una sociedad más solidaria, más interconectada, más comprometida y luchadora. Alianza por la Solidaridad se proyecta de forma global desde el trabajo local, conectando personas, estableciendo vínculos entre ciudadanas y ciudadanos más allá de las fronteras, construyendo en red soluciones innovadoras a los problemas globales. Nos acompañas. Un año, 365 días, 8.765 horas, más de 31 millones de segundos. Tiempo en el que hemos vivido malas noticias. Tiempo para buenas cosas. Un año da para mucho. Para nosotros, un año lleno de solidaridad, de sueños, de lágrimas, de esperas, lleno de gente luchadora trabajando por sacar adelante a sus familias, para no rendirse, o para caer y levantarse. Tiempo para aprender conjuntamente. Tiempo de construir puentes y no vallas entre las personas. Tiempo de reuniones, movilizaciones. Tiempo de imaginación y de hacer redes. Pero sobre todo, de trabajar juntos y juntas por un mundo mejor. Millones de personas en Bolivia y Perú no conocen ni viven los derechos que les corresponden. En Alianza hemos formado a cientos de médicos y médicas, jóvenes, funcionarios judiciales, periodistas o líderes y lideresas que cambian las cosas. 18.000 personas conocen y exigen más derechos para las mujeres. Montañas de basura, vertederos que contaminaban las aguas, la tierra y el aire han desaparecido de la vida de medio millón de ecuatorianos gracias a nuestros proyectos de gestión de residuos. Colombia sufre un conflicto civil que dura décadas, un conflicto olvidado en el que Alianza por la Solidaridad ha estado presente para dar ayuda a casi 1 millar de personas. El agua es vida
Y hoy en Guatemala y Nicaragua, 29.000 personas beben agua limpia gracias a nuestro trabajo en ambos países. Incidir en la política para mejorar los derechos de las mujeres ha sido uno de los principales retos del año. Llevamos más de 8 años promoviendo la creación de un sistema público de protección a la infancia. 200 niños y niñas se han reinsertado en una vida normalizada después de haber sufrido graves violaciones de sus derechos. El trabajo y la formación de los migrantes ha sido una labor fundamental para las ONG, junto con la mejora de las escuelas en el país. 600 niños podrán aprender en 2 escuelas completas de nueva construcción. En Senegal seguimos impulsando el desarrollo rural y el medio ambiente. Se han construido 2.058 cocinas ecológicas que reducen la desertificación y las enfermedades respiratorias en la familia. Se han sembrado 2 millones de metros cuadrados para luchar contra el hambre en la región de Casamance. Palestina y sus países vecinos viven un conflicto que dura demasiado. Como ONG Global, hemos apoyado a 20.339 mujeres que han sido atendidas en servicios de preparto y posparto en la Franja de Gaza. En Cisjordania se han proporcionado 9.217 atenciones médicas. Hemos continuado impulsando la rehabilitación social contra los mal llamados crímenes de guerra. En España, 2014 se inició con la muerte de 15 migrantes en la playa de Tarajal, y junto a las asociaciones de migrantes que apoyamos en España y nuestras ONG socias en Marruecos, seguimos esperando y presionando para que se aclaren los hechos. 365 días dan para nosotros. Contigo, esos días han sido para mucha gente un poco más. Gracias. Bueno, ya nos conocemos todos, menos uno, y yo le quiero presentar. Es nuestro compañero Abdú. Abdú fue quien inició toda esta propuesta, llamó a nuestra central en Madrid planteándoles una propuesta que él tenía en la cabeza, un poco todavía no definida, y nuestros compañeros de Madrid, que por cierto, Sandra Victoria ya me ha confirmado, mañana a las 12 ya está aquí, lo primero que le dijeron, contacta con la gente de Maleaño, contacta con Chus y el equipo que está allí en la asociación de vecinos y seguro que vas a conseguir llevar adelante tu objetivo. Y en eso estamos. Entonces, lo primero que le hemos pedido a Abdú es que nos cuente su historia, quién es, de dónde viene, si necesitas abrir el Google Maps, pues ahí lo vemos rápidamente. Abrimos el mapa. Vamos a volver. Nos vamos a la costa de Senegal. Vamos animándonos. Bueno, en esta isla, que veis en pantalla, es donde nació y donde vivía Abdú. Ahora que os hablo. Toma si quieres el ordenador y... Hola, buenas a todos, también me presento también. Mi nombre es Abdú y soy de Senegal y vine aquí en 2008, sí, en octubre, y con 14 años. O sea, vine en los Caribeos también y nací en ese pueblo que está en Senegal. Como nos vemos
pueblo donde he estado durante esos 14 años hasta venir aquí en España. Y el pueblo se llama Basur y está en la delta de Salú. Aquí, como vemos, hay más de 200 archipiélagos, o más de 200 archipiélagos. Lo que pasa es algunos que diríamos el 50% la gente vive ahí, pero los otros 50% de las islas están deshabitadas, sí. Pero cada isla de una de esas saben cuáles pertenecen sus islas. Por ejemplo, antiguamente nosotros, esta es Basú, que es donde vivíamos, pero esa isla nos pertenece. Y esta también nos pertenece, y esta. Pero este sí que hay un poco de desacuerdo entre este pueblo, que se llama Basar, son nuestros vecinos. A partir de aquí diríamos que Basur, su territorio llega hasta aquí más o menos, está marcado más o menos. Pero ellos dicen que es de ellos. Y todos los años aquí hay frutas que están aquí. Cuando las frutas están hechas y tal, suele haber un poco de conflicto, pero es un conflicto entre niños, o sea, no es entre el pueblo tal. Igual, por ejemplo, los niños van a ir a buscar, o los que son más grandes de esas, les quitan las cosas y tal, pero lo bueno que tienen no es que recojan para comercializar, o sea, es para consumo normal. Pero lo que pasa, Basur, nosotros casi no van los niños, los mayores no van, pero estos sí que van los mayores y cogen también para venderlo, también para sacar. ¿Y qué pasa? Pues en 2008-2007 hubo un conflicto que fue un poco fuerte y hubo un problema, entonces el gobierno tuvo que intervenir. ¿Y qué pasó? Pues el gobierno dijo, como la isla va a ser de los dos, pero cuando llega el momento de que las frutas, pues tienen que haber gente que tienen que cuidar esa isla, o sea, de proteger y cuidar los árboles y tal, y reportarla y tal. Pero ¿qué pasa? Basur no participamos porque nosotros no, como te dije, los niños son los que van, entonces nosotros no estamos impuestos ahí tanto como los mayores no tienen su tiempo, ¿no? Diríamos, o sea, no le dan tanta importancia. Pero ellos son los que van y son los que lo cuidan. Entonces ellos son los que recortan todo y hasta ahora son los que lo recortan y cogen toda la fruta, pero el ayuntamiento está en Basur. Entonces cuando ellos recortan todo, lo que hacen es los que lo cogen, como son ellos, tienen más, o sea, un porcentaje de ganancia pues, de ellos. Y nada más lo que va a Basur es del ayuntamiento, lo que es, o sea, diríamos lo que serían como las tasas, lo que hay que dar, pero al final ellos son los que pero esas cifras diríamos que no, o sea, no van a en unos años, nunca, yo creo que va a ser muy tarde que puedan construir aquí, porque fíjate, en esa isla no se pueden construir. Aquí no hay nadie, solamente hay campos donde la gente se cultiva aquí. Solamente esa es la nada para cultivar. ¿Qué cultivan? Solo cultivar bisap, que son frutas típicas de allí, son especies también. Que son nativas. Sí, pero eso suelen ir más las mayores. Okay. ¿Cereales que...? ¿Ah? ¿Algún cereal? Cereales sí, hay unos que se llaman, son como tipo maíz diríamos, maíz se cultiva mucho, pero hay otros cereales típicos de ahí, se hacen con purés típicas de ahí que son con las que desayunamos ahí, o sea, son desayunadas típicas, esa es la que se cultiva más. Y luego aquí es donde está, aquí en Basur tienen varios colegios. Vale, esta es el colegio francesa, sigue Basur, es todo eso. Y luego tienen otro, que es el colegio arábica, que está más aquí. ¿Qué población hay ahí? Últimamente he estado mirando, para no equivocarme, pues Claro. pero creo que eran 12. ¿Qué
tamaño tiene la isla? La isla, el tamaño, pues exactamente no lo sé, si te digo la verdad. Sí. 11, 12 casi. No sé qué. Sí, 12.000 habitantes. 12.000 habitantes. Sí. En un territorio de... Sí, muy pequeño. Un territorio muy pequeño. Lo que pasa es muy poblado. Y aquí también tenemos esa isla, no hay ninguna casa, no se puede caminar. Lo que tienen aquí es la energía, o sea, para que tengan luz y la electricidad es lo único que está aquí, y el agua. Una central, el agua. Hace 5 años cuando hemos conseguido, gracias a Dios, que hemos tenido el agua, pero antiguamente estaba, el antiguo era este. ¿Qué pasa? Cogía el agua del mar y la purificaba. Y sí, eso mismo. Entonces teníamos problemas de agua y hasta el día de hoy también sigue bien también. Y el gobierno la verdad que hizo un trabajo muy bien, pero todavía nos queda mucho porque aquí está muy aislado, está fuera de, o sea, porque lo verde eso que vemos son manglares y no se puede ver, no hay coche aquí, o sea, no hay nada, o sea, se mueve con burros o caballos, o sea, nada más. Y aquí está el colegio, el bachillerato diríamos, y después de aquí es cuando tú vas afuera. Nada más en esa isla solamente hay cursos de públicos o y yo pues es donde he crecido toda la vida, es un pueblo de pescadores que dedican a la pesca y si juntamos eso es con lo que se pesca, o sea, sí, son los cayucos, ¿no? Como le llamamos, tal. Y eso. Entonces yo toda la vida siempre el sueño es venir a Europa. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, sí, ¿y por qué es el por qué? Hasta que no llegues aquí, no puedes saber lo que hay aquí. Y por miles de veces que te digan, aquí está mal, nunca lo vas a creer. Y a mí yo siempre digo, mi hermano, yo he venido y después de los 10 años, mi hermano cogió un cayuco y vino. Y fíjate que le he dicho tantas veces, oye, ¿por qué quieres o qué tal o cómo? Pero nunca van a ser capaces de entender lo que hay aquí porque creen que aquí llegas y tienes la vida solucionada, ¿no? Y no es así. Pero también, por muy mal que sea, también si llegas y haces un esfuerzo, puedes salir de esa. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos motiva a venir? El ejemplo es muy fácil porque yo siempre digo, imagina que tú y yo vamos juntos a la vida desde pequeño y tú de repente, por ejemplo, vas a Francia y viene, compra un chalet, compra una casa a su padre, su madre y tal, tiene donde y yo no tengo donde meter, yo voy a decir, oye, yo también quiero intentar lo mismo que hay que pues, para poder tener donde meter a mi madre, porque al final aquí la gente o los hijos tiran más por las madres, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, mi padre es marinero y hace mucho tiempo a la mar, o sea, va un mes y luego un mes vuelve. Mi madre tiene que ir, por ejemplo, a buscar leñas y luego tiene que preparar a los niños, preparar la comida, o sea, no paran de sol a sol, no paran. Y luego también vives en una casa familiar, que sois más de 60 personas. Por ejemplo, mi padre, sus hermanos, o sea, y algunos tienen 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. O sea, entonces todos vivís en una casa, o sea, es así, sí. Y entonces, y más vienen los hijos. Por ejemplo, yo, esto es la casa donde esta es la casa donde, o sea,
donde teóricamente donde debería crecer esa casa, pero prácticamente no, o sea, no he vivido aquí porque he vivido aquí con mi abuela, la madre de mi padre, esa es la que me ha criado. ¿Por qué? Porque mi madre, o en la casa que esa, como os he dicho, son demasiado gente, ¿y qué pasa? No cabemos, no entramos. Entonces la comida se hace aquí donde mi madre, en la casa de mi madre, porque mis padres son más de 20 hermanos. O sea, porque mi abuela tenía 4 mujeres, entonces fíjate con cada uno con cuántos hijos tenían, porque ahí era hijos y hijos, y no hay como aquí que digas, vale, vamos a tener hijos porque es lo que podemos dar, porque en ese tiempo lo que pensaban era, cuando más hijos tienes, Manos de trabajo. más manos de trabajo y más ingresos tienes también. Es normal también porque en un pueblo como eso dedican a la pesca, y cada casa más o menos suele tener su cayuco donde va a ir a pescar con su familia. Y por ejemplo, Chus tiene mi padre y tiene 2 mujeres y tiene 5 hijos. Chus no va a preocupar que necesito otras personas para que me ayuden a llevar mi cayuco. Chus con sus hijos, con su familia, ya puede ir a pescar. Cuando lleguemos, el dinero lo tendrá Chus. Nosotros no vemos nada, los hijos. O sea, llegas y Chus es la que va a controlar todo. Antiguamente lo que hacían era compraban la comida, que eso es lo principal de todo. Después de la comida, pues los niños, pues lo básico. O sea, igual al año un par de zapatos, o si lo tienes es mucho también. Entonces al final igual tu madre es la que trabaja un poco y te da algo y eso. Entonces ahí funciona el sistema, es muy, muy antiguado. Pero entonces tú ves gente que han ido en 5 años, han venido, han construido una casa y han metido una casa a su madre, o sea, ¿me entiendes? Entonces tú también vas a decir, yo también quiero lo mismo, para sacar a mi madre en la casa familiar, que es muy complicado, es muy difícil, porque vivir con más de 60 personas y entonces es muy complicado. Y entonces tú quieres sacar a tu madre ahí y comprar un terreno y meterlo ahí. ¿Qué pasa? En este pueblo tampoco no se puede comprar un terreno, porque los terrenos se dan por maternidad, o sea, por parte de la madre. Imagínate que Chus es el padre, tiene 2 mujeres, Chus no le van a dar una casa. Al que van a dar es la madre. Porque la madre, por ejemplo, si son 2 mujeres, a este le van a dar un terreno aquí y la otra un terreno ahí. ¿Por qué? Porque esos sus hijos son los que van a ir a esa casa. Y esos con sus hijos son los que van a ir ahí. Entonces así es como lo han organizado el sistema. No es que yo tengo y quiero comprar y cojo. Entonces así lo han gestionado. Pero ¿qué pasa? Mucha gente tiene terrenos ahí, pero tú quieres decir, oh, yo quiero vivir con mi madre, o con mi madre y con mi padre en una casa. Y por ejemplo, yo nunca he vivido con mis padres hasta el año pasado. Desde que tengo la conciencia, digo, yo de lo que me acuerdo. O sea, nunca he vivido con mi padre y mi madre en una casa durante un mes. Nunca. No sé lo que es despertar y poder abrazar a tu madre, poder decirle que le quieres y tal, no lo sé, porque la persona que conozco es mi abuela, pero mi madre la quiero muchísimo también porque aunque vivía aquí, todos los días venía a buscar la comida y esa cosa, pero no he vivido con ella y mi motivo yo siempre le decía porque veía a tu madre buscar leñas y tal, en un trabajo muy difícil. Y yo dije, mira, yo siempre le decía a mamá, yo voy a ir a Europa. Pero mi madre, como era tan pequeño, o sea, no me daba importancia, ¿no? O sea, pensaba que yo lo decía así. Y luego, cuando termina el colegio,
vamos de vacaciones a trabajar y para poder tener para cosas para comprar el colegio, para comprar ropa o mochila, lo que tengas, y para poder mantenerte un poco también. Y claro, yo me fui a Gambia, que es otro país que está cerca es este. Y fui, o sea, estuve aquí de vacaciones en 2008. Todos los años me iba ahí porque los hermanos de mis padres viven aquí. O sea, en Basur estos cayucos no solamente pescan aquí, ellos van por las temporadas. Imagínate que en la temporada va en Laredo, pues van a Laredo y harán un tiempo que hasta que termine esa temporada y van a otro sitio, van cambiando así. Y luego cuando llega al final de año, pues vuelven a casa todos. Y, o sea, como le dirían aquí, en Navidad la gente vuelve a casa, pues estarían 2 meses, 3 meses en el pueblo y luego vuelven otra vez. Entonces yo cuando termino el colegio voy a Gambia de vacaciones con mis tíos a pescar y luego pues cuando termino las vacaciones vuelvo otra vez al colegio, pero nunca me gustaba, sinceramente nunca me gustaba estudiar. ¿Y qué pasó? Pues en 2008 en el cayuco que yo pescaba, donde mis tíos era el cayuco que tenía que llevar gente al cayuco grande que tenía que venir a España. Para que lo entendáis, ese es el cayuco grande, está en alta mar, está escondido porque hay que esconderlo porque no está. Sí, eso mismo. Entonces, la gente, eso es la costa, esa es la costa y este cayuco tiene que coger a la gente y llevarles a la grande. Para esta, ya salir rumbo para España. ¿Qué pasa? En este cayuco que yo pescaba era la que tenía que coger a la gente y llevarles. O sea, seríamos los que tenían que coger a la gente y llevarles. Era una oportunidad para mí porque no tenían que pagar, porque hay gente que vende todo su dinero para pagar y para que uno de la familia se marche. Imagínate que sois una familia, por ejemplo, Jus es la familia, el padre, porque siempre hay el padre es la que da. El padre dice, mira, como eres el mayor, tú vas a... Ellos cogen el dinero, en parte del dinero de lo que tal, si no tienen, pues venderían un cayuco, por ejemplo, para que pagara a esa persona y esa persona puede salir. El riesgo es no hay garantía. O sea, hay gente que pagan, hay de todo precio. O sea, hay de 3.000, 4.000, fíjate eso, qué dinero es. 3.000, 4.000, ¿qué? Euros, sí. Hay de todo tipo de tal. Por ejemplo, nosotros que somos de la costa, que vamos o sea, dedicamos a la pesca de cayucos, la mayoría suelen presentarse de apoyo. Entonces te reducen mucho el precio porque saben que eso, si hay un problema, va a poder, les hará falta para poder gestionar el motor, tenga problemas o esas cosas. Entonces suelen, pero yo he tenido la oportunidad de que no tenía que pagar, pero vale, me he fugado, diríamos, entre comillas. Y entonces cuando vi la oportunidad y dije, mira, me voy a ir. Porque lo que me motivó más es ir a casa al pueblo y decir a mis amigos, oye, he visto un cayuco que iba a España y no he ido. O sea, me dirían, eres un cobarde, o sea, que eres tan... Entonces eso es lo que me motivó más, yo voy a ir. Y no dejé mi padre ni mi madre nada. Mi padre no la ha pasado mal porque estaba a la mar, entonces llegó y le han dicho que hijo está en España, así que estaba muy contento. Pero mi madre es la que lo pasó muy mal. Mi madre lo pasó muy mal. Mi abuela lo pasó fatal también. Y entonces, pues, o sea, entré y el cayuco éramos más de 230 personas, son muy grandes. Y está organizado, está calculado, pero cuando hay un fallo es morir o vivir. O sea, así que cuando tú tomas estas decisiones, tú sabes, tienes que ser consciente que estás arriesgando tu vida. Y tienes más de un 85% de morir y un 20% para sobrevivir, digamos. ¿Por qué? Porque tú estás a alta mar. O sea, no quieres
cruzar un país o a Mauritania y que te detecten o que sepan que tú estás pasando a sus aguas. Entonces están muy a alta mar, donde nadie te puede, y si hay un fallo, pues nadie te encuentra, porque eso el riesgo es eso. Y nosotros, pues nuestra trayectoria fue una semana, 7 días y 3 días sin beber agua. O sea, un día más estaríamos ya muertos ya. Y murió uno. Y cuando se muere uno, pues se apaga el motor y se tira a la mar y luego puede volver a seguir. Pero yo era muy pequeño, tenía 14 años, no era tan consciente de eso, no le he pasado tan mal, pero veía a muchos mayores, gente que tienen mujeres, tienen sus hijos y que lloran, ¿no? Esa situación pues es muy difícil porque tú estás pensando, mi hijo, o si me muero aquí, ¿qué pasará con mi familia? Entonces eso lo sufren más que los niños, porque un niño no eres consciente de lo que tal. Y entonces pues eso es lo que... Y la carretera, cuando llegamos a agua de Marruecos, ahí nos pilló un viento muy fuerte, súper fuerte, y entonces ¿qué pasa? Cuando el cayuco corre, porque hay una velocidad que tiene que correr para que la gasolina nos puede llegar a llevar. La gasolina está calculada. Pero ¿qué pasa? Si tú pillas un viento muy fuerte o lo que sea, pues el cayuco no corre lo que tiene que correr, que estás consumiendo tanta gasolina y no avanzas. Entonces tu gasolina no te lleva. Y nos pilló de noche. ¿Qué pasa? Cuando nos pilló de sorpresa y el cayuco empezaba a coger agua, entonces el cayuco, como es muy grande y muy alto, entonces el motor lo suelen poner mucha agua, agua para contrapeso para que baje el cayuco. Agua en botella. Sí, para que el motor pueda llegar. Y mientras eso, cada vez que vamos avanzando, vamos perdiendo de peso. Y como vamos perdiendo el peso, el cayuco está levantando más. Porque el consumo, lo que estás comiendo y tal, el peso está reduciendo. Entonces hay otras botellas que están diseñadas para rellenarlas para que el peso siga manteniendo lo mismo. Cuando el cayuco estaba cogiendo, entonces lo que hicimos es tirar. Pero ¿qué pasa? Esas botellas estaban cerca del agua potable y en ese momento no eres consciente de lo que tal, porque estaba viniendo tal, y entonces cogían, tiraban lo que encontraban y tiraron una parte del agua potable. Entonces también teníamos un problema de agua potable, comida había, pero teníamos problema también, sabíamos que ya el cálculo ya hay fallo. ¿Por qué? Porque hemos perdido una noche sin correr, hemos perdido mucha gasolina, entonces sabíamos que el objetivo era entrar a aguas españolas, pero ya en dirección hacia la costa, no hacia alta mar, o sea, porque estás en alta mar, pero tienes que ir bajando para ir pero aguas españolas, el objetivo era eso. Entonces, sabiendo que la gasolina no te lleva, lo más correcto era ir a Marruecos y aterrar, porque sabes que la gasolina que tienes te puede llevar a Marruecos, pero no te lleva a España. Entonces tuvo un poco de desacuerdo, pero al final hemos arriesgado, es decir, ya que estamos así, pues era arriesgar, morir o vivir. Entonces, pues seguimos, murió uno y luego pues lo tiramos y todo muy duro, la verdad. Vale, a mí en ese momento no me afectó, la vi y estaba cerca de mí cuando tal, y tenía un hermano también ahí, y nada, pero el hermano no era consciente porque estaba durmiendo. Y tampoco no lo podían despertar porque ahí también se montaría entonces al final le dejaron y se apaga el motor, se tira y luego pues se sigue. Y luego nuestro objetivo, después de los 3 días ya sabíamos que el agua no nos llevaba, entonces lo que hacían era mezclar el agua potable y el agua salada para que el agua nos lleve lo máximo que se pueda. Y luego ya después, cuando quedaba poco, pues nos daban a los niños el agua y los mayores pues se quedaban sin agua.
Y luego pues cuando llegamos en aguas españolas es cuando nos vino a buscar la Cruz Roja y nos pilló a las 6, las 7 por ahí, a las 6 de la tarde y hemos llegado en Tenerife a las 12 de la noche. O sea, estaba muy lejos. Y llegamos ahí, pues nos llevaron a la policía y luego por la mañana es cuando se hace las entrevistas, o sea, las preguntas, la cuestión de cada uno de dónde es, por qué y en qué país eres, cómo te llamas y todas esas cosas, te preguntan y todas esas cosas. Entonces nos preguntaron cómo me llamo. En ese momento el gobierno de Senegal había decidido que cualquier persona o cualquier senegalés que llegasen, que lo volviesen, porque había tantos técnicos de Senegal que nada más era salir y salir, todo el mundo se salían ahí. Y entonces el gobierno y la gente que hacen pues cambiar de país. O sea, y a mí me preguntaron de dónde eres y yo dije soy de Gambia. Pero como no sabes hablar español hay un traductor. Y el traductor me dijo ¿cómo te llamas? Le dije Abdul y tal. Y me dijo tu apellido y se lo dije y me dijo este apellido no hay en Gambia. Y solamente hay en Senegal y eso. Entonces me dijo tú no te preocupes, eres un niño, te van a llevar a un centro y te vas a ir a estudiar. A mí cuando me dijo te vas a ir a estudiar, pues ya, porque yo mi idea era llegar aquí, pensaba como en África, llegas y a trabajar y mandar dinero a tu familia y eso. Y me dijo a estudiar y yo, wow. El castigo más grande, Sí, la cárcel. yo, pues, no puede ser. Encima cuando nos llevaron al centro, porque en África tú comes y puedes estar 2 días si quieres sin venir a casa, ahí da igual. Entonces llegas a un sitio y que te dicen aquí no puedes salir, no puedes, porque en el centro hay horarios, o sea, no salíamos, porque a ir al colegio, volver, hacer los deberes, entonces eran leyes, nosotros no estamos acostumbrados a tener normativas esas, o sea, que tienes que ir a estudiar cuando vienes deberes, hacer tal, estamos acostumbrados a eso. Entonces cuando me dijo eso, yo subí arriba. Yo dije, mira, yo quiero volver a casa. Y a mi padre, en ese momento se podía, dije, mira, papá, yo quiero un pasaporte de 18 años y para que me vuelva a casa y tal. Mi padre me dijo, como lo has buscado, pues tendrás que aguantar tú y seguir ahí. Y llamé a mi madre y mi madre me dice que todo irá bien y esas cosas. Y nada, y al final pues en Tenerife fue muy duro adaptarse, acostumbrarse, porque éramos más de 200 chavales en un centro de todo tipo de nacionalidades de África subsahariana. Entonces sois gente de cada uno con su cultura diferente, cada uno con su costumbre, sois niños. Entonces muy complicado ya adaptarse porque acabas de llegar, la comida no nos gustaba para nada, sinceramente, porque en Senegal la comida es más sabrosa, o sea, se pone todo tipo picante, se pone todo especies a tope. Entonces yo cuando tenían comida, porque aquí la comida es más, no tanta especie, ¿no? La comida aquí sinceramente es más saludable, pero la nuestra es más sabrosa, pero es más para la salud, no está bien, porque tantas especies y tanta picante y más allá, pues eso ya es, entonces no estás acostumbrado a eso, no nos acabamos de platos, comías uno y dejabas ahí, pero no otra ley, que era que hay que acabar lo que está en el plato, si no, pues castigo también. Claro. En ese momento que te ponen tantas normativas, tantas leyes, entonces tú dices, wow, eso no es para mí, eso yo aquí no puedo. Claro, tú llegabas a pensar que llegas a trabajar y para casa. Que no tenía pensado que no tengo que tener un contrato, que tengo que tener la documentación, no sabías nada de eso. Y que eres un menor, que no puedes trabajar tampoco, entonces son cosas que desconoces y dices, wow, o sea, eso no es lo que yo esperaba, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, sinceramente, los primeros meses yo decía, no, me dolía la barriga, me dolía la cabeza para no ir a clase porque no me gustaba. Y luego, un año ahí en Tenerife ya empezamos a adaptarnos poco a poco, ya empezamos a ir al colegio, a hacer amigos y tal, y yo empecé a integrar un poco. Luego nos cambiaron a Palma de Mallorca. Cuando nos llevaron a Mallorca, que ahí se hablan el mallorquí y el castellano. Entonces, la educación de ahí también se da en mallorquín. Entonces, tú dices, estás aprendiendo un poco el castellano y de repente llegas a otro sitio que es ya otro idioma, que tal, y dices, guau. Y luego en el centro que tuvimos en Mallorca, era un centro, éramos 24, estábamos muy bien ahí. Pero a ellos les costó muchísimo a ponernos, les costó, o sea, demasiado. Pero al final lo consiguieron. Pero yo diría durante un año ha sido un año muy duro para ellos, para los monitores, para los que trabajaban ahí, porque no éramos capaces de ver el esfuerzo que hacían esa gente de nosotros, el apoyo que hacían, el trabajo que hacían, no lo veíamos. Porque en Tenerife había normas, pero en Mallorca ya había fases. Fase negro, fase blanco, fase rojo, fase verde, fase rojo. Entonces, fase negro, si estabas ahí, era que, no, ya la ganas. Pero lo básico lo vas a tener, pero entonces te daban algo de salidas, me gustaba mucho salir. Entonces, cuando tú estás en fase verde, tú puedes salir solo, un sábado puedes salir solo hasta la tarde. Entonces, nos gustaba mucho. Entonces, ya nos pusieron unas fases que cuando tú haces bien, pues te compensamos. Si tú haces mal, pues no te compensamos. Y en Tenerife, pues los deberes en Mallorca era demasiado, o sea, como habían puesto, era muy fuerte porque íbamos a las 8 a clase, volvías, comer. Había, o sea, en la cocinera y eso, llegamos, la mesa ya estaba preparada, ya comemos, vemos un poco la noticia de la tele, después a las 4 comenzamos las teles. Los que tienen que ir a entrenar, los que están en fútbol, en básquet o lo que sea, cuando llega la hora de tal, normalmente hay 2 horas que hay que hacer deberes. Da igual que no puedas o puedas. Si no puedes, te lo guardan. Imagínate que a las 4, a las 5 tengo que ir a entrenar a fútbol, pues me queda 1 hora. He hecho 1 hora, esta 1 hora me lo guardo. No es que no, como he ido a entrenar, me he librado de esa hora, no, me lo guardo. El fin de semana o cuando tal, pues tendrás que recuperar. Y la verdad que nos ha venido muy bien, pero en ese tiempo no lo veíamos, no sabíamos el esfuerzo que hacían. Para mí, al principio, yo era mis mayores enemigos, esa gente, pero hoy en día, hasta el día de hoy, son los mejores que he tenido en mi vida, que han estado ahí desde el día 1 hasta ahora. Y la verdad que nunca les podremos agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Y por muchas veces que digamos gracias, nunca será suficiente, porque son gente que nos han educado, nos han enfocado a estudiar, a formarse, y porque llegas a un país que no sabe ni leer ni escribir, y que te ayuden y hasta que sepas leer y escribir y esas cosas y poder hablar el idioma y tal. Entonces, pues es mucho trabajo para esa gente. Y a veces, yo me acuerdo un día cuando acabamos de llegar, dijimos todo, no vamos a hacer deberes, hablamos entre nosotros, un reto que hicimos, y dijimos, no vamos a hacer, no nos pueden castigar todos. Es difícil castigar a uno, pero un grupo es difícil castigarlo. Pero ahí habíamos calculado mal y nos castigaron todos. Pero eran muy listos, eran muy pacientes, porque había de todo, ¿no? Pero de acercarnos a nosotros y decirnos, oye, porque hay muchas formas de educar a una persona. Mucha gente pensamos
En África teóricamente pensamos pegar o lo que sea, o golpear o tal, o obligar. Eso no, una cosa es que yo te tema, otra cosa es que yo te respete. Y yo te puedo tener miedo a ti porque me obligas y si no hago esto me vas a pegar, yo te temo. Pero no es que yo te respeto o... Entonces mientras que te vea, yo voy a hacer lo que me digas. El día que yo no te vea, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pero cuando tú estés en casa, yo voy a estar perfectamente correcto, tal. Entonces esa gente no hicieron esa educación con nosotros, nos vieron que mira, somos una familia aquí, somos un amigo, lo que haga falta estaremos aquí. Entonces ellos, tú sabes que tienes esa gente que te adoran tanto, que están ahí, pase lo que pase, te van a apoyar, pase lo que pase, entonces ya les ves más como tal. Entonces tú vas a un sitio y tienes que hacer eso. Yo, joder, si hago esto, si me ve fulano no le va a gustar. No puedo fallarlo por todo lo que ha hecho por mí, no lo puedo fallar. Entonces nos han educado muchísimo a creer en nosotros, a confiar en nosotros, a luchar, porque a veces decíamos no podíamos tal. Yo siempre decía no puedo hablar en castellano, no lo puedo. El mallorquín no puede hablarlo porque no puede aprender a dos a la vez, era imposible para mí. Pero con todo el esfuerzo que hicieron pues, durante esos 4 años, pues lo consiguieron, la verdad. Y después de cumplir los 18 años, me llevaron, cuando llegan los 18 tienes que salir del centro. Y cuando cumplió los 18, ya tienes que buscar, si tienes un familiar o lo que sea, y nosotros queríamos, justo nos pidió a mitad del curso, pero ya no podíamos estar en el centro. Y mi primo y yo dijimos que queríamos seguir estudiando. ¿Y qué pasa? Pues cuando nos llevaron a un albergue donde poder estar de momento y eso. Y era un albergue que era porque diríamos estás en un sitio que estás muy bien y luego te llevan a un albergue que salíamos a las 8 del colegio, íbamos a entrar a las 8 para ir al cole y volvías a las 2, el albergue abrían a la 1 para comer, a las 2 cerraban para los que quieren comer y los que quieren echar la cesta que echen. Entonces tú, antes de salir, ya vuelven a cerrar el albergue, no puedes entrar. Entonces tendrás que esperar hasta la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hacen? Mi primo y yo, él estudiaba en otro pueblo más lejos. Yo salía del colegio, me iba a la estación de tren a cogerlo y luego íbamos al parque, sentar ahí, hacer los deberes y luego pues hasta las 6 volver a ir al albergue y quedar ahí. Pero también al albergue los que trabajaban ahí, los servicios sociales, pues nos ayudaron muchísimo también. Ellos tenían pisos que tenían y la verdad que nos dijeron como estáis estudiando y con todo el esfuerzo que hacéis y tal, fuimos a apuntarnos en una biblioteca allí, donde después de comer en el parque íbamos a comprar zumo y estas cosas, pues lo que haya por ahí, o sea, comprar y comer y luego ir a la biblioteca a estudiar ahí y después por la tarde a las 6 ir al albergue. ¿Qué pasa? No podía dormir porque dormías hoy con alguien y luego vuelves a dormir con otra persona que no sabe ni nada, y había de todo tipo de personas que puedes imaginar. Y ellos dijeron que ahí no era nuestro sitio y que nos iban a dar un piso que tenían, pero para estar hasta que acabe el curso. Cuando acabe el curso, pues cada uno y teníamos una profesora que la verdad que Magdalena, que nos estaba ayudando hacía todo lo posible para que el curano tenía donde estar y eso. Y habíamos solicitado unos pisos, unos donde poder estar y salió una plaza. No salió 2. Entonces justo cuando terminé el cole dije a mi primo, como yo tengo un tío aquí en Colindres, yo me marcho, tú te quedas. Como no tenía a alguien aquí, yo tenía a la persona que tenía era más cercana a mí y le dije yo me marcho y tú te quedas. Si sale otra plaza yo vuelvo. Yo entonces mientras se fue a Colindres de momento para estar ahí hasta que salga otra plaza volver a Palma. Y al final no salió, llegué aquí y mis
mi tío me dijo qué quería hacer, digo, quiero seguir estudiando. Mi tío me conocía perfectamente y llamó a mi madre y le dijo, Abdul dice que quiere seguir estudiando, o sea, que nunca iba a clase y lo primero que me suelta que quiere ir a estudiar y tal. Y nada, yo allí hacía carpintería de madera, hice un PSPI que se llama Formación Básica ahora mismo, actualmente, y quería seguir eso. ¿Qué pasa? Pues ahí me dijeron en Corrientes que no había donde podía hacer eso para seguir. Y luego pues lo que era más parecido era soldadura, carpintería metálica. Y dije, voy a apuntarme a carpintería metálica en Santander. ¿Y qué pasa? Yo venía de Colindres a Santander y no me daba tiempo porque el primer bus no te daba tiempo para llegar a las 8, a veces llegaba tarde. Y luego pues sales a las 2 hasta las 4, no tienes otro bus para ir a Colindres, entonces llegabas a casa casi a las 5 y algo. Entonces era un sacrificio muy tal, pero yo sabía lo que quería y donde quería llegar. Y ida y vuelta era 6 euros por ahí en ese tiempo, entonces alguien que no trabaja, solicité becas para eso también, pero no me lo daban porque mis tíos todos trabajaban. Entonces cuando me pidieron en un parlamento lo presentaba, veían que se educaron convivencia, veían que todos trabajan aquí, entonces como tú no te hace falta, entonces siempre no me la habían dado. Pero mi primo que estaba en Mallorca, como él tenía unas becas, entonces en su beca cuando cobraba me mandaba la mitad para que yo pueda aumentar más de lo que tenía y así hacíamos. Y luego pues eso, hice la carpintería metálica en los Alisanos de Santander y luego veía, hay un tornos, ¿no? O sea, veía los tornos ahí que la gente trabajaba y luego eso también igual me voy a ponerme a eso, a estudiar eso. Cuando lo saqué y luego pues me hice un grado medio de mecanizado y eso, de control numérico CNC y saqué el grado medio y justo vine a hacer aquí la práctica sin Caltemar, aquí en Mariano. Y la verdad que durante ese tiempo también, porque tuve problemas porque no podía seguir viniendo de Colindres aquí, porque ya no tenía, económicamente ya no tenía el dinero, dije voy a volver a Mallorca y llamé a la profesora, le dije, oye, yo el año que cuando acabe el curso vuelvo para allá. Y me dijo, vale, no hay ningún problema, que cuando venga que estaré en su casa de momento hasta que encontremos algo. Se lo comenté a mi tutor del colegio de los salesianos, que le dije, yo voy a volver a Mallorca, pero no se lo quería decir. Y me dice, ¿por qué? Y digo, no, es por nada. Me dice, Abdul, es que te queda un año para acabar el grado medio, tienes que intentar sacarlo y eso. Le dije, no, es que me gusta más Mallorca, tal, y esas cosas, pero sinceramente no era eso, porque es que ya no podía más, no tenía económicamente, no tenía tal, entonces dije, mira, yo me vuelvo a Mallorca, porque así no podía seguir. Y qué pasa, mis tíos, a ellos en su tiempo, ellos estudiar no lo veían porque igual ven que estudiar es pérdida de tiempo. Tenemos una forma de ver las cosas. No los juzgo porque ellos igual creen que ir a trabajar era lo mejor para mí. Y me dijo, tienes que ir a hacer formación de pesca y ir a trabajar con nosotros. Digo, no, es que yo quiero seguir estudiando. Y yo no, si es eso, pues tú haz lo que te da la gana, pero no vamos a poder seguir apoyando y tal y esas cosas. Digo, vale. Pues ahí seguía y luego ya el profesor, el tutor mío, eso, se llama Jotas, le dije, mira, yo me marcho por Mallorca, y me dijo, no, ¿cuál es el problema? Y me dijo, yo ya no te hablo, pero como un profesor, o sea, eso es como un amigo. ¿Cuál es tu problema? Y se lo comenté y me dijo, no te preocupes, vamos a buscar una solución. Y luego pues justo antes de que acabe, de que comience el colegio, me llamó, me dijo, oye, ven, quería
hablar contigo, me dijo, si quieres, ya habían hablado porque los salesianos tienen donde hacen lo de Erasmus, unos pisos donde los que están de Erasmus donde se alojan. Y yo sé, mira, ya había hablado con la dirección, me van a dar un cuarto ahí, y un cuarto donde poder estar y donde poder seguir estudiando y tal, y que todo lo van a encargar de todo, todos mis gastos, todo lo van a mantener ellos. Y la cocinera, yo soy musulmán, y la cocinera normalmente no es su obligación porque en el contrato suyo no estoy. Y se llama Juaní, que vive en Guarnizo, y ella es la cocinera. Y él me dijo, no te preocupes, el día que vaya a hacerlo, yo te voy a hacer una comida aparte. O sea, son gente que nunca en mi vida lo que han hecho por mí, ellos nunca serán conscientes de lo que han hecho por mí y de cómo me han educado, de cómo todo lo que han hecho por mí. O sea, yo siempre digo que nunca les podría agradecer, pero yo me dijo, otras, la única forma de poder agradecerles es seguir para adelante, ¿no? Acabar estudios, seguir trabajando tal y esas cosas, formarte. Eso será un orgulloso porque sabrán que han conseguido su meta o no habrán arrepentido del apoyo que han hecho por mí, todo el esfuerzo que han hecho por mí. Porque Juan, él puede decir, vale, hago la comida y hasta como, pero la cena me lo preparaba, me lo ponía en un tupper, me lo llevaba y eso para la cena y tal. Entonces, los salesianos o toda esa gente que trabajaban ahí, no sé cómo agradecer todo lo que han hecho por mí, porque he llegado aquí donde he llegado gracias a esa gente. Gracias a gente que han estado aquí, que me han apoyado, que son gente, no es su obligación, porque son gente que no es tu familia, un familiar tuyo, podríamos decir, entre comillas, 1% es su obligación, pero alguien que no te conoce de nada, no es nada tuyo, o sea, y que haga eso, que ni siquiera tu propia familia no te lo puedo dar. Entonces, la pregunta es, ¿quién es la familia? No, yo para mí son mi familia, porque han estado ahí todo el tiempo, hasta el día de hoy. Y claro, cuando pues seguí ahí, cuando comencé a hacer aquí las prácticas, terminé las prácticas y me cogieron en Cantemaso. Estuve durante 4 años más o menos con ellos hasta que se, ¿no? Y luego me fui a MCAN, me recomendó un jefe que tenía ahí en Canemás, me mandó ahí y estuve con ellos, justo consiguió con el COVID. Luego me mandaron a San Gobén de los tubos en Corte Inglés y estuve ahí también. Justo estos iban a volver a abrir, me llamaron para volver y volví. Pero ¿qué pasa? Cuando me llamaron esos, todavía estaban instalando, no habían terminado. Entonces me mandaron a Vargas, que tienen una empresa ahí de momento, y seguí ahí hasta que terminaran aquí. Cuando terminaron aquí, yo dije, porque yo viví en Mariano aquí, y yo dije, quiero volver a Mariano porque me pilla más cerca. Y ellos me dijeron, no, en Vargas dijeron que no podían porque les hacía falta ahí, y yo pues quería volver aquí también. Y pues al final me quedé con ellos. Y la verdad que son gente que han confiado en mí, que me han dado oportunidad, que me han enseñado muchísimo también. Y eso, he llegado donde he llegado, sin ellos sería imposible. Entonces pues actualmente estoy con Común aquí en Guarnizo, y la verdad que muy contento, los compañeros son maravillosos. La verdad que tener gente que confía en ti, que te traten bien, que cuenten contigo, pues eso no tiene precio. Y cuando trabajé, lo primero que hice es sacar el carnet, eso es lo primero, y saqué el carnet y nada, dijo, vale, voy a ahorrar un poco y comprar el coche también para poder ir a trabajar, tener un poco de independencia y eso. Y la verdad que ahora sinceramente estoy bien, pero al final no quiero olvidar o no quiero ignorar lo que hay ahí en mi pueblo, ¿no?
porque yo todos los años voy de vacaciones ahí. ¿Y qué pasa? Tú vas y ves a los niños, ¿no? Ves gente que no, todavía no pueden tener para ir al colegio o pagan hoy, mañana no pagan. No tienen, ves niños, o sea, es muy duro. Y entonces yo todos los años en el colegio que yo estudiaba, yo participo ahí. Por ejemplo, ellos todos los años a veces quieren aumentar clases y tal. Yo no doy dinero, pero doy, o sea, material, les mando, oye, comprar eso con material, porque cuando tú das dinero a saber si llegará donde tiene que llegar, entonces es un poco más complicado. Entonces yo dije, mira, yo quiero hacer algo en mi pueblo, ¿no? Para que lo que he pasado, lo que he sufrido, o que tengan poder formarse y poder estudiarse, porque cuando tú estás allá hay muchas cosas que no eres consciente, no sabes, porque lo único que conoces es eso, y como no has estudiado, no tienes la educación esa, pues hay muchas cosas que desconoces, y al final dices, eso es así, y normalizas algo que no debería estar normalizado. Y dije, mira, yo quiero ayudar en mi casa y hacer algo, porque el problema que tenemos es agua, electricidad a veces va y viene, pero en el centro del pueblo sí, pero a las afueras ya el agua no llega ahí. Entonces el problema que tenemos es el agua y eso. Entonces yo dije, quiero hacer algo allí. Por ejemplo, en el pueblo, el puente que va al pueblo, porque de la otra isla, porque el pueblo y la isla donde van al colegio es otra isla también. Entonces, ¿qué pasa? El puente está muy mal. Entonces yo siempre dije, a ver si puedo hacer algo, lo que sea, es ese puente. Y aquí ese trozo es la que está peor, aquí está. Entonces, pues mi objetivo es poder ayudar o poner un grano ahí, no más o por las mujeres, porque al final son los que más sufren, son los que más, mi madre hasta el día de hoy, voy ahí y no tiene sueño mi madre, no, casi no duerme. Digo, ¿por qué? Porque toda la vida desde muy pequeño han estado, o sea, así, levantar temprano, acostar muy tarde, entonces un sufrimiento muy duro, y entonces no quiero que los que vienen ahora que sufran todo eso, lo que han sufrido mi madre, o lo que haya sufrido yo también, o coger un cayuco y para venir aquí también. Y mi objetivo es eso, ayudar en lo que se pueda y eso. Pero aquí la verdad que he tenido suerte, soy afortunado, diría yo, de tener esa gente que han contado conmigo, que me han ayudado muchísimo, y siempre estaré muy agradecido con ellos, porque lo más duro para mí es cuando comencé a trabajar aquí en Canemar, me llamaron, vale, me dijo la cocinera, Abdul, mi hija se va a, ¿cómo se llama? Se va a independizar, y si quieres, tienes ahí en casa, tienes o sea, ahí es tu casa, tienes una habitación, tienes todo lo que quieras ahí, y te voy a llevar a trabajar también. O sea. Y luego Javi, que es del mantenimiento, me dice, Abdul, mira, si también lo mismo, para su casa. Había dos niñas que ya son mayores ahora, que tenían en ese tiempo 8 años, 6 años, Cris y Marina, y su madre también, Patri, que también eran amigas, porque comían en el comedor, al final hicimos amigas, y hasta el día de hoy. Y ellos también me ofrecieron también lo mismo, que su madre también quería para que vayase a casa. ¿Y qué pasa? ¿A quién elijo de los tres? ¿A dónde? O sea, el problema era eso. ¿Dónde voy a ir? Porque para mí todo era muy importante para mí, todos eran unos, y no había ni dos ni tres. Y
dije, mira, yo voy a hacer esto. Cogí una y digo, mira, lo que vamos a hacer, yo voy a coger una habitación aquí en Mariano, os tengo, cualquier problema que tenga vais a estar y vais a venir y lo que sea. Pero dejarme porque es un paso que tendré que dar el día de mañana también. Entonces mejor que le dé antes y sé que os tengo aquí, sé que no me va a pasar nada, cualquier problema que tenga tal, me vais a apoyar. Entonces al final tomé esa decisión y cogí un cuarto aquí y claro, tú pagabas en la habitación y agua y luz y tal y ya te quedabas por muy justo y me hacían la compra y todo. Y la verdad que hasta ya seguía trabajando, ya les decía, mira, ahora puede tal y seguían tratándome como, o sea, como siempre, ¿no? Pero soy muy orgulloso de tenerles y hasta el día de hoy siempre quedamos, voy a sus casas y soy uno más ahí y nunca les voy a olvidar y la verdad que son gente maravillosas y gracias a esa gente también puedo seguir luchando también porque son los que me han motivado a luchar hasta el final para no fallar y que todo el esfuerzo que hayan hecho que no sea en vano también. Entonces, pues aquí yo estoy muy orgulloso de conocer y de estar en este país tan maravilloso. Y mucha gente dice racismo y todo, pero eso hay en todas partes. Nos queda mucho, ojalá que algún día superemos todo y todos veamos uno igual que el otro, pero es normal, es en todos países, en todos sitios lo hay, igual en Senegal, en todos tipos hay, pero lo más importante uno es creer en ti y respetar a los demás y intentar no fallar a la gente que confía en ti. Sí, os dejo cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que queráis preguntar y preguntar. ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Dónde te ves? Es muy importante esa pregunta. Yo siempre digo que soy muy ambicioso y quiero seguir creciendo más y más. Nunca digo hasta aquí quiero llegar, ¿no? Yo para mí no tengo fin, mi objetivo es algún día volver a casa y poder montar algo ahí y poder dar trabajo gente de ahí y eso es mi objetivo. Pero yo sé que aquí en España, porque llevo más de vivir aquí y es un país que siempre me marcará y siempre será mi país también, porque al final con la gente que tengo aquí no los puedo olvidar. Entonces siempre vendré el día de mañana y si consigo ese objetivo, digo, mi objetivo es ser emprendedor el día de mañana y poder tener algo que pueda ayudar, dar trabajo, montar algo en Senegal, poder dar a algunas personas, ayudar a otras personas que pueden tener trabajo también. Eso es mi objetivo, porque yo creo que es la forma de poder ayudar a alguien, no mandándolo tal, sino si das a alguien un trabajo o lo que sea, tú puedes ayudar a esa persona y el día de mañana esa persona puede seguir creciendo y montar lo suyo también y dar a otro tipo de personas así. Yo creo que mi objetivo es eso. Pero aquí también en el trabajo donde estoy muy contento y me tratan súper bien, que confían en mí también. Entonces, siempre los deberé y muy orgulloso de estar de forma con esa plantilla tan maravillosa. Sí. ¿Cuál es en realidad lo que te gustaría hacer para tu pueblo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer para tu pueblo? Yo creo que lo básico es agua, ¿no? Y el puente también, que me interesa mucho, porque la gente suele ir para ir al colegio. El puente no está bien, no está seguro y pasan ahí los niños, ¿no? Entonces, para mí es el agua, electricidad no es suficiente todavía, nos queda mucho. Entonces, las calles todavía no están iluminadas. Entonces, ahí está mi objetivo. Lo que es más común,
a lo personal, ¿no? O sea, lo que es que todo el pueblo puede, cada uno puede ver sí mismo. Entonces, mi objetivo, porque todo no se puede hacer, pero aunque hagas un 5% o 1%, algo es algo. Nada es Las poco. mujeres que hacen normalmente de tu edad allá. Vale, eso a mí más las mujeres me interesan mucho porque ellos buscan ostras, se llaman así, ¿no? Ostras. Sí, los manglares hay ostras, sí, que están ahí muchos. Entonces mucha gente van a buscar eso y luego lo venden. Pero ¿qué pasa de la venta? Imagínate que tuvieses algo, cómo poder ayudar a esa gente, montar algo, que alguien que pueda comprar toda su mercancía a buen precio, que puedan tener un buen tal y cada uno se vea mismo o que tengan ellos mismos, que sea de ellos, algún sitio donde pueden trabajar ellos de varias cosas diferentes y luego pues, poder tener un mercado y poder venderlo afuera a precios pues, que puedan ser. Eso me interesaría mucho también, pero hay muchas cosas que, como si somos un grupo, hay muchas ideas, porque cada uno te puede aportar una idea y decir, mira, yo creo que eso sería perfecto, eso sería tal y eso. ¿El tema de salud cómo está El año pasado o hace 2 años lo que hicimos todo el pueblo, los que están fuera del pueblo de Basú, todos los que estamos fuera, hicimos un compromiso que era construir un centro de salud durante 2 años aportando y al final lo hemos conseguido y hemos construido, pero todavía queda mucho, pero yo creo que hemos cometido un fallo pero claro, los dirigentes que lo tomaran deberían estudiarlo mejor. ¿Por qué? Porque donde han hecho el hospital era donde estaba el centro de salud antiguo. ¿Qué pasa? No es nuestro hospital, pero es del gobierno. Es territorio del gobierno y el gobierno es el que lo controla. Entonces hay mucha gente que trabajaba ahí durante mucho tiempo que no están haciendo su trabajo bien, pero el contrato no es contigo. Aunque hayamos construido el hospital, el centro de salud, el contrato de ellos no es con nosotros. Entonces con el gobierno o los que lo gestionan eso. Entonces hay mucha gente que no lo están haciendo bien, es un problema que tenemos, falta mucho equipo. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer, deberíamos pedir al pueblo internet, nos lo daría, al ayuntamiento, oye, nosotros queremos hacer una clínica, por ejemplo, se podría con todo lo que se haya construir la clínica, allí ya coger alguien, un director o lo que sea, y que gestione eso. Y sabes que fulano es la que lo gestiona. Si hay un problema, o si alguien no está llegando puntual, o alguien no está llegando bien, no está haciendo su trabajo bien, puede decir, oye, puedes despedir, porque hay que hacer bien el trabajo. Pero en el centro de salud hay gente que no está haciendo, o no llegan puntual, o no lo que sea, pero tú no les has puesto ahí, no les puedes decir que no, es del gobierno. Entonces tú si quieres llevarles a fatal, es que va a tardar mucho, porque tienen que ir a un lugar, es imposible. Entonces es uno de los fallos que yo veo que lo habíamos cometido, pero por lo menos está hecho y está muy bien hecho también. ¿Ha disminuido la población en No, cada vez sí, está superando más. O sea, este mes te digo, voy a reír primero, este mes cada día ha habido, de la natalidad. porque la natalidad, la semana pasada me estaba hablando mi madre que nacieron el mismo día, tres bebés el mismo día en el pueblo, o sea, y luego el día a día a esta fecha sí. O sea, la natalidad es súper. ¿Tendrá que ver esto con las costumbres que tienen? Sí. No usan preservativos, nada de eso les resulta... Sí, la verdad que eso también está ahí también, pero allí ellos todavía siguen pensando que tener los hijos es lo más importante de todo.
Entonces eso todavía sigue ahí. Queda mucho para avanzar y para crecer, nos queda muchísimo. Si es que las necesidades van a ir creciendo, si no hay un control de la natalidad, los problemas van a ser todavía más grandes, va a ser insuficiente la ayuda que se les dé, ¿no? Entonces hay que atacar muchos frentes, pero uno, en mi opinión, muy importante es el control de la natalidad y obviamente el tema de salud. La salud es lo más importante. Es vital. Las oportunidades, el tema de la equidad, de que sea para hombres y para mujeres, ¿no? Y tiene mucho... Ahí queda mucho, en esa parte estoy de acuerdo, queda mucho que cambiar. Mencionar queda mucho esta parte de las madres y eso queda muchísimo. Y a cualquier persona que preguntes a quién quieres más, pues allí dirán más. Es la que vemos todo. Entonces todos los niños están, cada uno que preguntas, mira, quiero que mi madre me nombre un chichi. ¿Cuántas hermanas tienes tú? Yo somos 6, 3 chicas y 3 chicos. Luego hay otra cuestión importante que es la organización del Estado. Ellos están en un conglomerado de islas en las que el Estado o el gobierno para ellos está muy lejos. Cualquier decisión que ellos quieren plantear pues tarda mucho tiempo en llegar y algunas veces se encuentra con un problema que ya nos había comentado, que igual no interesa porque igual luego todos lo piden. Entonces es un problema que lleva a otro tipo de organización. Por ejemplo, en su pueblo la gente se organizaba como si dijéramos en un concejo aquí antiguamente para hacer algo que era necesario entre todos. Y los que como él han venido a Europa mandaban dinero. Pero ¿cuánto de ese dinero se queda por camino? Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Ese es el problema porque yo creo que falta mucho de cómo lo organizan. Porque seguimos pensando, como Chus es el jefe y de tal confiamos. Pero yo tengo, hay cosas que es confianza, hay otras que es un compromiso, que es de todo. Y cada uno tiene que saber dónde mete su dinero y dónde va. Y yo creo que en tema del hospital, el hospital está bien, pero todo lo que hemos metido, yo diría un 50% de lo que ha entrado. Llegó un 50% yo diría, de lo que ha mandado. Pero no solo es que no llegue... Si no te quedas corto. Pero no solo es que llegue o no llegue el dinero, es que los precios de un material que tú vas a necesitar de repente suben. Entonces siempre hay quien se aprovecha. Y siempre se queda algo por el camino. Sí, siempre queda algo. Yo creo que ahora mismo, yo creo que en ese momento si tienen que, imagínate que si nosotros, imagínate que porque queremos hacer otro del pueblo, hablamos de los del pueblo, digo, porque uno aprende de los errores, lo que deberían hacer, o cuando hacen el hospital, deberían hacer una cuenta, que asignar a eso, y cualquier persona que quiere mandar dinero, no le dé a nadie, que mande a esta cuenta, y todo el registro, cualquier dinero que salga, se puede ver que ha sacado, quién la ha sacado. Y este dinero pues tendrán 2 o 3 personas que tienen los que lo controlen. Y si pasa algo, uno de esos 3. Pero ¿cómo vas a controlar 20 personas o 30 personas que sacan que el dinero se ha dado efectivamente? Claro. O sea, imposible. Es imposible controlarlo. Por eso siempre se queda algo en el camino. No, queda mucho para crecer. Pero bueno, de a poco. Poco a poco, sí. Paso a paso. Sí, paso a paso, sí. Pero como tú vino de nosotros lo primero que le dijimos es una frase que puede sonar fuerte, ¿no? Le dijimos, nosotros no te podemos ayudar a mandar dinero a tu familia. Claro. No te podemos ayudar porque nuestra misión es otra, ¿no? Podría venir mañana un ucraniano, podría venir un brasileño, podría venir un ecuatoriano y tal, y tenernoslo a nosotros como asociación de vecinos. Pero sí podemos intentar orientarte de por dónde creemos que puede ir el mejor camino. Nuestra ONG tiene sede allí, en Senegal, y tiene un equipo de expertos
que están trabajando, no exactamente en la misma zona, pero hay que contactar con ellos para saber que, bueno, pues aquí vas a tener un punto de apoyo. Luego le dijimos mucho, lo más importante que puedes ofertar a tu familia es tu formación. Y él estaba apasionado con llevar agua y llevar luz, y nosotros le decíamos energías renovables. Es decir, hay sistemas para llevar agua de un hilito que te llega en la manguera, porque una de las mayores ocupaciones de las mujeres es ir a por agua. ¿Cuántas horas al día tarda una mujer, gasta una mujer en ir a buscar agua? Muchas horas. Y encima tiene que ir por la noche, que es cuando hay agua, porque el resto del día está seco el tubo. Entonces, ¿cuánto se podría ganar si tú consiguieras conectar allí unos sistemas de ariete en esa tubería donde hay agua, llenar un depósito y tener luego agua todo el día en tu pueblo? Todo el día. Y no tendrían que gastar esas horas, lo podrían dedicar a otra cosa. Ese sería un gran avance. El alumbrado público, nosotros le decíamos, hoy en día ya técnicamente hay farolas que tú la pones con energía solar, y cuando se hace de noche se enciende y te dura toda la noche. Técnicamente lo hay. No es plan comprarlas aquí y llevarlas en la maleta, sino que lo que interesa es buscar dónde las puedes comprar, que te las lleven allí. Y esa sería una solución, y vas consiguiendo poner una luz primero, luego dos, luego tres, y al final todo el mundo tenga en su casa una farola. Esas cosas son las que... cuide de una farola, porque eso falta de educación. Me la llevo. Y la vendo porque necesito dinero. Eso también es un problema. Mira, yo trabajé en una campaña precisamente en una comunidad, yo soy mexicana. Sí. Y bueno, a mí me dieron la oportunidad de trabajar con sistemas de captación de agua de lluvias para algunas comunidades. Y también se usó el tema de las celdas solares para alumbrado de calles, sobre todo. Yo no estoy muy a favor de las celdas solares, pero bueno, es lo que está ahorita utilizándose mucho. Pero siempre se les brindaba a algunas familias el tinaco, que es aquí, ¿cómo le llaman? El depósito de agua. Se les daba todo el sistema completo para los canales en los techos de su casa, y se los robaban. Los vecinos les robaban el material. Y eso sí que es un problema también. Para venderlo y comprar otras cosas, ¿no? Que necesitaban, a veces o para drogas o a veces para alimentarse. Entonces también deben organizarse para cuidarles sus equipos, que no es fácil tenerlos, darles mantenimiento, que es muy importante. Ese es el problema que tenemos mucho en eso, porque el mantenimiento, mucha gente suele decir, ya está puesto ya, pero el mantenimiento es todo. No, y si están cerca del agua, la sal, la humedad, es la más sal fácil sobre todo, que la sal deteriora aquí, la sal los es el problema equipos. también, Pero bueno. Pero el agua, a donde ellos van a buscar agua, es a un agua potable que le garantiza el Estado. El problema es que el Estado no es capaz de dar presión suficiente como para que llegue a toda la población. Entonces te lo deja allí hasta que haya otro presupuesto en un futuro que diga, pues ahora vamos a ampliar. Entonces, técnicamente no es tan complicado poner un sistema de ariete que no necesita electricidad, ni necesita nada, que bombea ese agua y le da una presión. Técnicamente, muchas horas de luz ustedes. Tenemos, por ejemplo, por eso, la verdad que electricidad por el día, digo yo porque perfectamente pueden almacenar energía con el tema de las celdas solares, puede funcionar muy bien, y con ellas obviamente bombear agua. Sí, está más o menos en lo que tienen ahora actualmente, las placas solares, y hay dos grupos que la que lleva ahí. Pero esas celdas dan para un cierto número de casas. Sí, no da para... Pero ese es el abastecimiento general. Ese es el abastecimiento general. Pero luego hay posibilidades también de hacer un autoabastecimiento. Tú tienes para ti, incluso para varios vecinos,
la posibilidad de poner un sistema que te Claro. garantice un mínimo. Sí. Luego, claro, yo estoy seguro, también se lo decía, digo, cuando vean que tienen una bombilla, van a querer tener una lavadora y luego una televisión. Y ya no es lo mismo. Y ya no es igual y van a gastar más. Y luego, Creo que sí. luego otra cosa, que por qué en ese pueblo tienen bombilla, tienen lavadora y tienen televisión. Nosotros igual. Ahí le contamos a tú también el caso de Afar, que cuando la pandemia, la gente de Arzoya y todo el equipo que colaboró con ellos en llevar todo un sistema de abastecimiento de agua y de alumbrado a la localidad de Afar en Etiopía, no pudieron ir, pues en los 2 años de la epidemia no pudieron ir. Y cuando fueron para allá, se encontraron todo arrasado. Porque Ese es había el problema. venido el gobierno a poner paz en una guerra entre pueblos y la única solución que encontró el gobierno fue pues no hay luz ni hay agua para nadie. Para nadie, claro. Porque así nos pegáis. Y destruyeron el trabajo de años. Sí. Trabajé en una comunidad donde en temporada de lluvias era para los pescadores, pero en secas era para los ganaderos. Y era un peleadero porque decían que la tierra era de ellos, los ganaderos decían que era de ellos, y los pescadores decían que cuando estaba el agua ahí era de ellos. Y era un peleadero que también terminaron secando esa zona y dividieron parcelas. Es que ese es el problema que complicado. tenemos, porque yo siempre eso yo lo llamaría la educación y el conocimiento, que es lo que falta mucho. Porque Es que hay cuando... que trabajar mucho. Sí, esa parte. era mucho porque es la base, es lo que se debería trabajar primero antes de... El trabajo que te costó a ti venir y entender que había Yo era muy cabezón, yo no escuchaba. No. Imagínate tú a esos hombres de mayor edad, que tú llegues y les digas que las cosas se No, tienen que... no puedes. Pero sí puedes Hay muchas formas de decírselo. Yo en casa, por ejemplo, yo voy a casa y pongo mis normas. Yo este año con los niños, con mis hermanos pequeños y tal. Ya, pero porque te ven como un líder, ahora te ven diferente. Sí, pero no, esta gente no escucha. Claro. Pero seguro Yo digo, mira, lo que vamos a hacer es, está tu padre aquí, está tu madre aquí. Yo no te voy a decir, haz eso o deja eso, haz lo que te da la gana. Pero en casa va a haber unas normas. Vale, lo que vamos a hacer, porque lo que hacen era por la tarde, hace un calor que flipas, y van ahí a jugar. Y digo, ¿por qué no dormís hasta que baje el sol y luego tal? Y mi madre me decía, y si tú hacías eso, y yo digo, mamá, no estás ayudando. Si no está ayudando, porque si yo estoy diciendo al niño eso, no me lo digas a la cara, por lo menos. Como con un hombre. Entonces, o sea, entonces es el problema, porque tú quieres educar de lo que has pasado o lo que hacías, que sabes perfectamente no es lo correcto, y cuando intentas educar, ellos ven y te dicen, te lo recuerdas. Pues pero no me lo recuerdes delante del niño. Pero como dijiste al principio, ellos no conocen otra cosa. Claro, no conocen, sí, Ahí yo está hacía lo mismo, funcionado yo eso. las mismas rutinas que hacía, ellos hacen lo mismo. Pero tú tienes otra opción ahora, Sí. ¿no? Ahora sí. Tú vas todos los meses de noviembre para allá y quizás puedas convencer a uno de los que están allí. Quizás, con de mucha que- suerte. De que tomen una iniciativa diferente y empiece a agrupar gente de allí que sea capaz de apoyarse en ti y en otros que habéis venido para hacer algunos cambios. La verdad, eso sí, eso se Y puede. eso yo creo que es el mejor camino. Eso es lo que se Y puede si hacer. les vas dando, pues por ejemplo, el conocimiento de decir, mira, en esta empresa venden farolas que tú las pones aquí con 2 tornillos y te olvidas, ya no tienes que hacer nada. Y no te la roban porque está muy alta. Claro. ¿Eh? Pero el problema es... Por ejemplo. Sí, ¿no? el problema es ponerles la pierna. Ese es el problema. No es fácil. No es fácil. Porque hay gente que van a decir, acaba de venir, si era el peor o él era el más cabezón y luego viene aquí para darnos lecciones, ¿sabes? Entonces, mucha gente, por ejemplo yo,
a veces voy y mucha gente me has cambiado, mis amigos de tal. Ahora estás más tranquilo, ya no insultas tal, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pero hay gente que yo siempre les digo, por ejemplo, mis hermanas, he intentado inculcarles lo mejor que he podido. Por ejemplo, una vive en Gambia, trabaja ahí con el gobierno, o sea, tiene un buen trabajo. Y la otra hace costura y tiene sus propias máquinas y cosas ya, y va por sí mismo, o sea, le va bien también. Entonces, algunos amigos o lo que sea, yo intento ayudar a aconsejar, por ejemplo, pero hay mucha gente que no le dan importancia porque, como digo, no conoce, o sea, no. Yo soy de Argentina y Sí. yo no le puedo explicar a mucha gente de Argentina lo que vos le querés explicar a los tuyos. Claro. Yo no puedo explicarlo porque no me lo entienden. No Porque entiendo. se creen, como vos dijiste Claro. al principio, que es venir acá a España y que venga, Sí. levanto la pierna y saco dinero. Sí. Y no es así. No. Te tienes que trabajar como en cualquier sitio. Es que yo siempre digo que quiera algo, hay que hacer algo. Claro. Todo tiene precio. Todo tiene precio. Hay que luchar por lo que uno quiere. No es que llegas a un país y todo te viene servido. Yo pasé la de caída Pero Abdul en Barcelona. ya dio un paso importante, porque cualquiera pudiera haber entendido como normal que él se hubiera dedicado a ganar más dinero, a formarse más él particularmente y olvidarse de todo lo demás, ¿no? Y dedicarse a vivir bien él con sus recursos y sin dar más explicaciones a nadie. Sin embargo, a nosotros nos llamó, y nos llamó con una inquietud, con la de compartir lo que él había conquistado, ¿no? Y entonces, por eso yo estoy muy contento de tenerle con nosotros, de que sea Demuestra qué clase de persona es. Pero porque esa inquietud es común a los humanos. No nos engañemos. A ver, los 2 millones de españoles que se fueron a Alemania, el 90% querían volver aquí. El millón y pico de chinos que fueron a Estados Unidos, casi 750.000 han vuelto a China. Es un sentimiento humano de devolver algo que en principio, como tú has dicho, depende mucho de la gente que te encuentres. Sí. Pero yo te haré primero un comentario morboso. Sí, Recuerda que en España solo Sí. 2 mujeres no es posible. Un comentario Sí, morboso. sí. ¿Qué fue de tu primo? ¿Tu primo? Mi primo muy bien. Está en Palma de Mallorca, ahora es chef, o sea, es jefe de cocina y trabaja en un hotel ahí en Palma de Mallorca y le va muy bien. En noviembre viene aquí a verme porque acaba la temporada y luego vendrá, hará una semana aquí, 2 semanas y luego va para Senegal. Y la verdad que todos los años siempre todos los días estamos en comunicación y he sido padre y le he llamado a mi hijo a su nombre como homenaje a él. Y él también ha tenido un hijo y le ha llamado como yo también. Y después, una cosa que no acabo de decir, sobre todo al inicio, Sí. fue decir que son una serie de islas, pero he entendido que no os lleváis muy bien entre las islas. ¿Por qué? Hay diferencias. Hay diferencias, pero por ejemplo aquí en Basul, la verdad, el problema de Basul, ¿dónde está? A ver. Quiero decir, a ver, la pregunta va por Sí, no tenéis entiendo, sí. unos intereses comunes, El problema unas necesidades solamente comunes. No logro entender cómo no habéis entendido, entre comillas, de Sí. forma general, ¿te he entendido bien? Sí, Que solamente uniendo, solamente podéis en conseguir mucho más. Sí, solamente en este. Que es otra idea. Sí, no. Solamente entre estos, solamente cuando hay frutas. Pero después de eso, todo va muy bien porque Bazar y Basul, o sea, se llevan muy bien. Encima todos los años hay partidos que hacen una liga de todos los pueblos, de todos los archipiélagos para fortalecer las relaciones y la verdad que en esta parte sí que se trabajan mucho para llevarlos bien entre nosotros pero aquí la verdad va a decir gracias a Dios, pero
no como en Centroáfrica o en otros países que son más, pero en esa zona la verdad que se lleva en lo que tal, en lo que diría, en lo peor que puede ser, porque hay sitios que son, pero aquí por ejemplo, imagínense un cayuco de basura tener problemas o lo que sea, estos están dispuestos a arriesgar o lo que sea, pero incluso hay otros sitios que no, aquí se apoya muchísimo porque trabajamos en los mismos puertos. Entonces al final nunca se sabe, hoy vas a ir a